Buenos días, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos y cada uno de los que estamos aquí. En esta mañana queremos hablar, empezar en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis 2, donde se encuentra en los capítulos 2 y 3 uno de los últimos mensajes que son directamente palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fueron dados después de que Él había resucitado y ascendido al cielo, y varios años después Él se reveló en la isla de Patmos a nuestro hermano Juan el apóstol, para que escribiera el Apocalipsis. Y le da un mensaje el Señor Jesús a Juan, que era para las 7 iglesias de Asia. Es interesante que de esas 7 iglesias, 5 les ordena el Señor que se arrepientan. 5 estaban algo mal, o tenían algo mal, y el Señor les ordena que se arrepientan. Es interesante también que el primer mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, por ejemplo en Mateo, Él empezó y su primer mensaje fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el último mensaje que le entrega no solamente a los inconversos, sino a sus iglesias, es: arrepiéntete, porque vendré pronto, vendré como ladrón. Su primer mensaje es arrepentimiento y su último mensaje es arrepentimiento a estas iglesias, y esperamos que nosotros no seamos así, que nos tenga que llamar a otro arrepentimiento después de haberle conocido, porque nos hemos desviado, sino que permanezcamos fieles. Sin embargo, vamos a ver lo que le dice aquí a una iglesia, y en base a eso el Señor nos va a dar un mensaje. Vamos a edificar un mensaje. Nos habla de arrepentimiento. Yo contiendo ardientemente en contra de la idea de que el mensaje de Dios para la humanidad es acerca de su amor, porque desde Génesis, la caída del hombre, hasta Apocalipsis, su mensaje es de arrepentimiento, lo cual quiere decir: cambia y alíneate, ordénate de acuerdo a mi voluntad y propósito. Es lo que dice Dios. Él extiende su mano con amor, pero llama a un cambio. Y bueno, vamos a ver qué le dice Jesucristo, nuestro Señor, a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, comenzando desde el verso 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El verso 1 dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El Señor Jesucristo dice esto a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dice? Verso 2: yo conozco tus obras. El Señor conocía los frutos
que estaba produciendo la iglesia de Éfeso. Allí había fruto, había mucho fruto, y tu arduo trabajo. O sea, estaban trabajando, cuando veían la tarea que tenían por delante, rápidamente ellos la llevaban a cabo. Cuando había que detenerse por cierto problema, tal vez, rápidamente lo resolvían y volvían a su tarea. Como se dice coloquialmente, se ponían las pilas, estaban, como se dice en inglés, enchufados, o sea, con energías para trabajar en la obra del Señor. Y paciencia, o sea, tenían paciencia a la hora de hacer su trabajo y sus obras, sus frutos de santidad. Y que no pueden soportar a los malos. O sea, ellos no querían tener nada que ver con el pecado, con la impiedad, con la desobediencia. No querían ir a la par o tolerar o permitir la impiedad. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí el Señor alaba a la iglesia de Éfeso por haber probado a la gente. Si algo se necesita hoy en este mundo y en las iglesias que se llaman cristianas, es un discernimiento que ya no se tiene del bien y del mal, de las doctrinas falsas y de la sana doctrina. Hoy en día, si alguien se para, nos paramos nosotros a condenar el pecado, a reprender la impiedad y a señalar lo que son herejías y que son falsas doctrinas y decir, esto no lo enseña la Biblia, sino que va en contra de ella. La gente se enoja, nos dice que estamos juzgando, que somos críticos, y quieren hacer una mezcla de todas las opiniones y pecados y denominaciones y religiones, que finalmente termina en nada, en basura. Bueno, el Señor Jesús dijo a través de Juan que probemos los espíritus si son de Dios. Así que no hay nada malo en juzgar ni en probar a los espíritus. Bueno, aquí esta iglesia no solo tenía obras de santidad y trabajo paciente, sino que también tenía el suficiente discernimiento para probar a la gente que venían en nombre de Cristo, en nombre de los apóstoles, y que eran mentirosos. ¿Qué más? Verso 3. Y ha sufrido, o sea, a causa de Cristo, estos hermanos habían sufrido, habían padecido. ¿Qué más? Dice, y has tenido paciencia. Otra vez menciona la palabra paciencia y los alaba por ella. Me parece muy interesante que 2 veces dice la palabra paciencia, porque si algo he aprendido a lo largo de mi vida cristiana y del ministerio, es que lo que se necesita mucho, tanto en las personas como en las iglesias, si es que desean seguir a Cristo, es paciencia. Paciencia para perseverar, para sufrir, paciencia para el crecimiento de los demás. Algunas personas nacen de nuevo o se entregan a Cristo, empiezan a caminar con Él y básicamente yo puedo decir que explotan en su crecimiento, empiezan a entender cosas muy rápido y a obedecer mandamientos de manera inmediata, y pronto ya pueden ser maestros y ya son relativamente maduros, entregados, obedientes y están llenos de inteligencia espiritual, mientras que otros son más tardos o más lentos, ya sea para entender, ya sea para obedecer algunas cosas, a pesar de que hayan entregado su vida al Señor. Y a veces los que crecen más rápido
tienen la tendencia a no tener paciencia con los que van más lento. Bueno, yo siempre animo a los hermanos a ser pacientes con aquellos que van un poco más lento. Siempre Dios tiene un propósito en todas estas cosas. Un árbol de roble tarda muchísimo en crecer, tarda años en crecer, y sin embargo dura de 200 a 300 años en pie. Un lirio crece rapidísimo, sin embargo, de igual forma, pronto se seca o muere. Entonces hay un propósito, pero bueno, necesitamos de mucha paciencia. No solo eso, sino que ellos dicen, has trabajado arduamente. Habían trabajado con fervor y arduamente, muy fuerte, por amor de mi nombre, dice Jesús. Amaban a Jesús y no has desmayado. Lo último que alaba es que habían sido fieles al punto que no habían dejado el camino de Jesucristo. Y después de que el Señor alaba estos frutos, estas cosas de la iglesia de Éfeso, uno podría realmente sorprenderse y decir, pues qué iglesia tan sorprendente y tan entregada, tan crecida. Y podríamos decir, parece que no hay nada que reprender. Pero el versículo 4 nos dice, el Señor Jesucristo les habla y les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí nos dice el Señor, les dice a ellos, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y este pasaje lo he escuchado, como lo han explicado predicadores de diferente forma. Algunos dicen que su amor se enfrió por el Señor, o su amor se enfrió por las almas. Sin embargo, y pienso que en parte se pudiera tomar eso también. No quiero ser dogmático tampoco, pero aquí nos dice que habían trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice Jesús. También nos describe que estaban obedeciendo, y Jesús mismo estipuló que la prueba y la marca del amor es la obediencia. Vemos un trabajo, una preocupación por las almas también. Entonces no creo tanto que hubieran caído en la tibieza y en tener indiferencia por el Señor o por las almas. Seguían amando al Señor y a las almas, pero había algo más profundo que ahorita vamos a ver los pensamientos que tuve en esta mañana. Vamos a terminar de leer el pasaje. Dice el verso 5 al 7. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahí está, les manda a arrepentirse. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Mucha gente dice, ¿a poco Dios odia? Sí, Dios odia. Aquí mismo, este verso nos dice algo que Dios aborrecía, odiaba. No podemos tener un Dios de amor si no creemos que ese Dios también odia. Porque si ese Dios siente amor, seguro que también siente odio. Él odia la impiedad y la maldad y lo que ofende su nombre. Y aquí él odió las obras de los nicolaítas, las cuales no sé cuáles son ni entraré en detalle, porque este no es ahora nuestro tema. Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere
le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces ya dijimos qué significa esto de que habían perdido el primer amor. Bueno, hoy quiero dar un pensamiento que me vino, que tal vez no era tanto el perder el celo por el Señor y por las almas, sino algo más profundo. El verso 5, vamos a leer otra vez un pedazo, dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Aquí nos dice que cayó, lo cual quería decir que estaban en una posición alta y cayeron, porque para caer uno tiene que estar arriba de algo. Ahora bien, he pensado en esto y en esta vida toda persona, por poner un ejemplo, en un negocio, la gente de este mundo empieza desde abajo hacia arriba, sabiendo que la mayoría de ustedes son carpinteros, constructores de casas de madera, y cuando ustedes contratan a alguien, pues siempre lo contratan como lo que se llama un ayudante o un chalán. Seguramente hace el trabajo más pesado de cargar, de barrer, también el trabajo más rudo y más sucio tal vez de escalar a lugares altos, gatear o arrastrarse a través del escombro de una casa que están reparando o algo así, y empieza de abajo hacia arriba y poco a poco va subiendo de puesto y tiene que escalar y moverse hacia arriba y tiene que aprender y comprobar que ha aprendido, comprobar que hace las cosas mejor. Después lo suben de puesto y le ponen a hacer un trabajo donde ya no hace cosas tan pesadas ni tan sucias, y así va subiendo. Y en todo negocio, y en la familia y en muchas esferas de esta vida terrenal, una persona empieza desde abajo y tiene que ir hacia arriba. Pero como en el reino de Dios todo es al revés, entonces podemos decir así: un cristiano está en su posición más alta solo cuando está en su posición más baja. Cuando él se considera el menor, el siervo, el joven, el más humilde, el que todavía necesita aprender y el que está sirviendo. Jesús nos dio el ejemplo de que Él fue así, y en varios lugares nos dijo, por ejemplo en Marcos 10, Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él dijo también: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre y fue hasta la muerte de cruz, después de lo cual fue exaltado. Por lo cual, a diferencia de hacer como hace el mundo, el cristiano en realidad no está más alto de lo que está cuando primero empieza de nada o de cero. ¿Se entiende eso? O sea, cuando el cristiano empieza hasta abajo, en ese momento está tan alto como es posible, como le es posible. Pero lo que pasa a veces es que ese cristiano dice: bueno, ya estoy progresando en mi vida cristiana con Dios, y pues como que empiezo a tener la idea de que si voy a ir a algún lado, tengo que escalar para poder llegar a la cima, para que pueda subir, pueda ascender, pueda estar más alto de lo que ahora estoy. Lo que no sabe es que entre más alto trata de ir,
más se aleja de ser o de estar en su posición más alta delante de Dios. Porque cuando estamos en nuestro estado o condición más inferior, humilde, sujeto, modesto, bajo y sometido, entonces, y solo allí, es cuando estamos en nuestra posición más alta de espiritualidad delante de los ojos de Dios. Y podemos hacer muchas cosas correctas y tener la sana doctrina y discernir a los que no la tienen y padecer persecución y obedecer los mandamientos y hacer todo bien, y aún así haber dejado nuestro primer amor, porque el primer amor a Dios es ese estado de inferioridad, de humildad, de sumisión. Eso es lo que pide Dios. La razón por la que habríamos dejado nuestro primer amor en este caso es porque nos hemos exaltado a nosotros mismos. Es porque nos hemos levantado a un lugar más alto y entonces hemos caído de lo verdaderamente alto hacia una posición baja delante de Dios. ¿Sí? Porque las primeras obras y el primer amor, o el estado más alto en el que podemos estar delante de Dios y del que habían caído los efesios, es el estado de más humildad, sumisión, sometimiento, bajeza, humillación. Para confirmar esto y para que lo entendamos mejor y lo apliquemos en nuestra vida, vamos a pensar en esto. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? ¿Cuál es la primera obra que hace una persona que llega a conocer a Dios? Y las primeras obras que surgen como fruto o resultado de esa conversión. Vamos a ver dos ejemplos. Primeramente uno en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, donde vemos el ejemplo de Saulo, que después fue el apóstol Pablo. Hechos 9, comenzando en verso 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí tenemos a Saulo, y él no es cristiano. Él odia a los cristianos. Él respira amenazas y muerte contra los cristianos. Es una persona muy celosa e irreprensible según la ley, con mucho conocimiento, que está tratando de escalar hacia arriba. Está tratando de impresionar al Sanedrín, que era el concilio, y a su iglesia de judaísmo. Está tratando de impresionar al sumo sacerdote. Tal vez él ambicionaba algún día llegar a ser el sumo sacerdote. Él va a ser alguien en la vida, como dice la gente. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Puedes hallar aquí las primeras obras? La primera obra de Saulo. Él respira amenazas y no es cristiano, pero se encuentra con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo se revela a Saulo de una manera en la que no se revela a la mayoría de la gente. Pero la respuesta que Saulo da al Señor es la misma respuesta a la que tenemos que llegar antes de que nos podamos arrepentir y conocer al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, lo reconoció como Señor y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? En otro capítulo donde cuenta su conversión, dice que dijo: ¿qué haré, Señor? Es básicamente la misma pregunta. ¿Qué deseas de mí, Señor? ¿Qué haré, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Esa es la primera obra. No importa cuán lejos vayamos en nuestra vida cristiana, o cuán santos y sabios y altos pensemos ser, o cuántas obras hagamos o almas ganemos, si abandonamos la actitud de: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces hemos dejado nuestro primer amor y hemos dejado de hacer las primeras obras. Esta rendición, esta sumisión, esta entrega y rendición, allí no tiene que haber títulos, ni posiciones, ni tu trabajo o negocio, ni el título que tengas en tu trabajo, ni tu ministerio o santidad. Él pide esa rendición. ¿Es la primera obra? Seguro que sí. A veces quedamos tan atrapados en hacer todas las cosas religiosas y en entender las doctrinas, y solo seguimos adelante en hacer todo bien. Pero muy pronto es nuestra obra, ya no es la obra del Señor. La hacemos en su nombre y hacemos cosas buenas que Él mandó, pero ¿puede Él todavía hablarnos? ¿Puede Él aún hablarnos? ¿Puede Él todavía tener el primero y único lugar en nuestras vidas? ¿Puede Él todavía tener el lugar de Señor en nuestras vidas? La pregunta no es si Jesús es el Señor o no, sino si Él es mi Señor. La mayoría de la gente estará de acuerdo en que Él es el Señor de todas las cosas, pero Él es mi Señor todavía. ¿Puedo todavía decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿O que piensas que es de tropiezo? ¿Qué haré, Señor? ¿Podemos todavía? Sí, tenemos nuestras responsabilidades en cuestión de familia, trabajo, iglesia, ministerio y buenas obras. Pero podemos todavía venir ante el Señor, ante su presencia, y preguntarle de corazón sincero: Señor mío, ¿qué quieres tú que yo haga? Quiero que tú sigas siendo
quiero que tú seas mi Señor, muéstrame. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Obviamente es el ejemplo de Isaías. Y cuando vemos gente o hermanos como estos dos, como Pablo e Isaías, tendemos a pensar, oh, eran super santos. Bueno, pues aquí está la clave, la llavecita de cómo llegaron a serlo, si es que lo eran. Sencillamente vieron al Señor y se humillaron ante Él en una actitud de rendición y entrega, con un corazón humilde y quebrantado. Así es como Saulo se hizo Pablo. Así es como Saulo llegó a ser ese gran apóstol de quien se dice que nadie lo ha igualado. Porque guardó esta actitud en su corazón durante toda su vida, sin importar lo que había obtenido o a lo que aspiraba en su vida cristiana, sin importar cuánta gente lo veía como ejemplo y como guía o le pedía consejos. Él siempre llegaba al punto de: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A menudo a estos hermanos se les llama supersantos o héroes de la fe. Bueno, pues eso no es bíblico. Eso realmente tiene sus raíces en el catolicismo romano. Porque el apóstol Pablo en todas sus cartas dice que las dirige a los santos. No se trata de que alguien hizo algo especial y luego lo beatifican. No. Había más santos aparte de Pablo. Los santos son sencillamente los que le dicen al Señor: ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Y cuando Él les muestra, ellos lo hacen. Le obedecen. Tratan de obedecerle rápidamente y le obedecen con una disposición de un corazón sincero y puro. No se supone que sea algo especial, sino es lo normal. Es el cristianismo promedio, si es que así se pudiera decir, o el cristianismo normal. Y no es un héroe el que hace esto. Es simplemente lo que debemos hacer. Lo que debíamos hacer. Porque el Señor lo merece. Y no se trata de talentos ni habilidades especiales. Se trata solamente de estar rendidos, entregados y sujetos en humildad a Dios y caminar con Él como lo hizo Enoc. Vamos a leer Isaías 6, comenzando en el verso 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.
Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. No me quiero enfocar tanto en la historia, sino también en la respuesta de Isaías. ¿Cuál fue su respuesta? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. Estos dos tuvieron una visión, tanto Pablo como Isaías, una visión sobrenatural. Vieron al Señor y creyeron a Él y en Él, adhiriéndose a Él, y tuvieron la humildad para decir: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vieron al Señor y tuvieron esa respuesta. Pero el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuál es la respuesta hoy? ¿Cuál es mi respuesta hoy? ¿Tu respuesta hoy? ¿Estamos dispuestos a sacar nuestro cuello como el avestruz mete su cuello en la tierra? ¿Estamos dispuestos a sacar nuestro cuello de la tierra por el Señor? A ofrecernos y ofrendarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y tener la humildad y sumisión para decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. O si quieres que me quede, voy a quedarme. Si quieres, ¿qué quieres que yo haga? Eso es la rendición. Eso es la entrega. He predicado esto en otras iglesias denominacionales y la respuesta que me asombró es que, la respuesta de gente que era considerada como pilar o columna en la iglesia, me decían: es que es muy difícil, es que se oye espantoso, me espanta. ¿Qué tal si me pide que haga algo que no quiero hacer? ¿Qué tal si me pide que sufra? ¿Qué tal si me pide que me quede como estoy? Bueno, pues eso es, que Él tome el control y yo deje de tener el control, para que yo no sea más mi vida, sino la suya, ni mi voluntad, sino la suya, para que ya no sea yo más el Señor, sino Él. Eso es sacarme a mí del control de esta vida, de mi vida, para ponerlo a Él en ese lugar. Eso es en lo que consiste el cristianismo, en humillarnos a nosotros mismos. Esa es la primera obra. Eso es que Jesús sea mi Señor. Eso es el primer amor y las primeras obras. Eso es lo que Él pide de nosotros. Y eso es en lo que consiste el ser cristiano. Realmente esa es la primera obra de una persona que está recién convertida. Tiene esa actitud: Señor, ¿qué más dejo? ¿Qué más hago? Luego quiere saber qué más. ¿Cuál es el paso que sigue? Señor, ¿qué más dejo? ¿Qué más hago? ¿Qué más obedezco? ¿Qué más aprendo? Ese es el primer amor. Y esas son las primeras obras. Hay gente que les asusta, les parece difícil, pero es lo que Él pide de nosotros: una elección deliberada de su señorío. Decir: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres tú que yo haga? Aquí estoy, envíame a mí. Lo que me pidas, yo lo haré. ¿Qué quieres hecho, Señor? ¿Qué quieres que se haga? Aquí lo hago. Y hacerlo. Y hacerlo. Recuerdo cuando yo era joven, me gustaba el fútbol americano y estaba en un equipo. Y como todos, pues nadie quiere estar en la banca. Yo no quería estar en la banca, yo quería que me metieran a jugar. El coach, que tal vez en cuanto
alguien cometiera un error y el entrenador volteara a ver a la banca, él me dijera, ven, David. Yo decía, mira, ya estoy listo para intentar. Porque amaba estar ahí jugando, intentar en el fútbol americano. Ese es el primer amor. Ese es sencillamente que Él sea nuestro Señor y tener esa actitud. ¿Qué haré, Señor? Heme aquí. Significa o implica desechar toda nuestra comodidad, nuestras cobijas y nuestra almohada en la que estamos tal vez durmiendo. Significa desechar el tener el control de nuestra vida y dejar que Cristo lo tenga. Significa decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y buscarlo, buscar su voluntad, buscarla diligentemente y con corazón sincero y hacerla. Ese es el primer amor. Señor, lo que tú quieras. Señor, ¿qué quieres? Señor, te seguiré y te serviré. Que Él sea nuestro Señor. Tal vez te diga, espérate, todavía tienes que crecer un poco más. Todavía yo tengo unos cambios que quiero hacer en tu vida. No estás listo, quédate. Tal vez Él diga, ya estás listo, ve. Lo peculiar de esto es que la mayoría de los que ya están listos para ir, quieren quedarse. Y la mayoría de los que no están listos todavía, ya quieren ir. ¿Quién es el Señor en cada situación? Debemos decir, Señor, estoy dispuesto a ir. Y, oh, Señor, estoy dispuesto a esperar. Señor, ¿qué quieres? ¿Necesitas a alguien que se quede en el hogar a educar, disciplinar y entrenar a los hijos? Lo voy a hacer. ¿Necesitas a alguien que vaya a esas montañas lejanas y totalmente recónditas para decirles, contarles la historia de Jesucristo? Yo quiero ir. ¿Necesitas a alguien que se quede aquí orando? Lo voy a hacer. Y hacer lo que Él nos pida a nosotros en lo personal. Y debemos mantener esta actitud a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Y es así de sencillo. A lo mejor hay confusión y vemos cosas que no nos parecen o no sabemos a dónde ir. ¿Estamos rendidos? ¿Estamos rendidos? Se trata solo de amar a Dios. Ese es el primer amor, con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Confiar en Él con toda nuestra alma, espíritu, mente y fuerzas. Confiarle nuestra vida, que quiere decir confiar en que Él hará lo mejor. Decirle, Señor, haz conmigo lo que mejor te parezca. Y confiarle toda nuestra vida y nuestro ser. O sea, que Él tenga el control de ellos. Sin importar lo que ello signifique. Decirle, Señor, seré lo que tú quieres que sea. Haré lo que quieras que haga. Diré lo que quieras que diga. E iré donde quieras que vaya. Si ello significa que yo me quede aquí y no vaya como misionero a ese servicio que yo pensaba, voy a quedarme aquí. Si ello significa sufrir reproche, burla, vergüenza, crítica o persecución física por tu causa, lo voy a hacer. Si ello significa ir
al otro lado del mundo, lo voy a hacer. Signifique lo que signifique, pase lo que pase y cueste lo que cueste. La primera obra es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, arrepintiéndonos de quién es el Señor de nuestra vida, arrepintiéndonos de que Jesús no ha sido nuestro Señor, sino que lo hemos sido nosotros mismos, y permitir y buscar y dejar que Él sea nuestro Señor. A eso se reduce el cristianismo, a que Jesús sea nuestro Señor. Esa es la primera obra y esa es la última obra. Cada paso de andar en la luz se reduce a eso. Y la única forma de tomar otro paso es esa. Hay un himno que dice: presto o listo, preparado, listo para sufrir dolor y pena, listo para soportar la prueba, listo para quedarme en casa y enviar a otros si Él los ve mejores, listo para ir, listo para aguantar, listo para velar y orar, listo para hacerme a un lado y dar hasta que Él aclare el camino, listo para hablar, listo para pensar, listo con corazón y mente, listo a colocarme en donde Él piense mejor, listo a soportar la tensión y el esfuerzo, listo para hablar, listo para advertir, listo para anhelar y ansiar las almas, listo en la vida, listo para la muerte, listo o presto para su regreso. Luego el coro: presto para ir, presto para quedar, presto para llenar mi lugar, presto para el servicio, grande o pequeño, presto para hacer su voluntad. ¿Estás listo para estar haciendo las primeras obras? Para decir: heme aquí, envíame a mí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hacer su voluntad. Cada paso a lo largo del camino en nuestra vida cristiana, si es un paso hacia Dios, es un paso abajo en nuestra propia voluntad y en nuestro propio camino. Se trata de humillarnos, permanecer en humildad y de dejar que Él sea nuestro Señor, no solo en nuestra boca, sino en nuestro corazón, alma, cuerpo y fuerzas. Que Dios bendiga su palabra.